Buenas noches nuevamente, mi nombre es Lady Sánchez y les doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran esta noche acompañándonos en esta sala, en esta ocasión para aprender a mantener nuestro sistema osteomuscular activo, flexible, fuerte y saludable con una vida consciente por medio de la identificación de las emociones. Algunas cosas que debemos tener en cuenta dentro de la logística de este webinar es que mantendremos nuestros micrófonos apagados para así evitar interferencias. Al final de la charla habilitaremos nuestro chat para que ustedes puedan hacer allí sus preguntas a nuestra conferencista. Les recomendamos tener papel y lápiz para que puedan anotar estas preguntas. Sin más, hoy tenemos el privilegio de contar con nuestra conferencista invitada, la doctora Milena Romero, médica magíster en medicina alternativa, con énfasis en osteopatía y quiropraxis, con entrenamiento en homeopatía, coach oncológico, método integral, barras de access, homeopatía, homostoxicología, terapia neural, medicina funcional y kinesiología aplicada. Bienvenida, doctora Milena. Buenas noches. Para mí es un gusto que me inviten a transmitir. Amo estos momentos porque a mí me gusta hablar, me gusta transmitir y hace parte de mi propósito de vida poder aportar un granito de arena desde mi cosmogonía a toda la salud de las personas que se acercan como paciente o los que escuchan este tipo de conferencias. Dolor articular, movimiento y vida. En la vida no hay vida si no nos movemos, ¿ok? Tenemos espacios de quietud, momentos de tranquilidad, pero por dentro de nuestro cuerpo todo se está moviendo. En el inicio, en la creación del universo, existen varias teorías que apunta que el universo se formó, todas las constelaciones y todo lo que tenemos en base del movimiento. Entonces, el movimiento es tan importante en la vida de cada ser humano que hace que existamos como seres. Nosotros estamos en constante fluir y en constante onda, en donde el protagonista es el movimiento. Y cuando falta el movimiento, faltan muchas cosas. Bueno, como esta charla está orientada a la parte de salud articular, el movimiento y la vida, hoy voy a recordar algunas cosas que me parecen bonitas desde el punto de vista de las emociones. Y es recordar exactamente qué es una emoción. Una emoción es una variación del ánimo, que generalmente es profunda y que puede ser agradable o no, porque a veces asociamos las emociones solamente con lo negativo y tenemos emociones bonitas como la alegría, como la emoción más gigante que podemos sentir los seres humanos, como el amor, y estas emociones se reflejan en el cuerpo. Y el tema de hoy es para hablarle de ese reflejo de la parte articular, de ese dolor articular con la parte emocional. Pero para poder seguir hablando de cada emoción y de cada segmento, voy a hacer como un preámbulo de lo que es el dolor articular. Resulta y pasa que los seres humanos presentamos dolor articular en determinadas maneras. Recordando que una articulación son dos segmentos óseos, como esta que tenemos aquí que me encanta, que es la rodilla, son dos segmentos óseos o más de dos segmentos óseos que hacen posible un complejo articular. Bueno, a mí me encantan los modelos anatómicos, entonces me gusta explicar con ellos. Entonces, basado en eso, existen diferentes tipos de dolores articulares. Para poderles hablar un poquito más de cuando ustedes experimentan el dolor articular, yo quiero que queden con algo hoy. ¿Cómo es un dolor articular? Más de uno de los que estamos aquí presentes hemos experimentado algún dolor articular en alguna parte del cuerpo, en las manos, qué sé yo, en la columna, en los pies, en las rodillas, en la cadera, en el hombro. Pero yo les quiero transmitir a distinguir qué tipo de dolor articular pueden estar presentando para que se puedan orientar a dónde y qué y cómo. Nosotros tenemos dos tipos de dolores articulares. Hay un dolor que hablamos del dolor inflamatorio como tal, se llama dolor articular inflamatorio. Y hay otro tipo de dolor que es el dolor mecánico. Entonces, miren la diferencia entre cada uno. Cuando una persona experimenta dolor articular con inflamación, que es de origen inflamatorio, normalmente inicia en las mañanas. Usted se levanta rígido y siente dolor articular. En cambio, el dolor mecánico tiene otra característica. Aparece al final del día. Ahí va la primera diferencia entre el uno y el otro. Cuando hay un dolor inflamatorio, regularmente, si usted se queda quieto,
empeora. En cambio, cuando es un dolor mecánico, normalmente empeora con el movimiento. Usted va a hacer algo y le aumenta el dolor. Cuando se habla de un dolor inflamatorio, normalmente el resto de la estructura está afectado. Por ejemplo, son personas que tienen artritis, personas que tienen enfermedades autoinmunes, presentan un dolor inflamatorio. El dolor mecánico obedece más al desgaste de este señor que está aquí, que se llama el cartílago articular. ¿Ok? Y hay varias razones por las cuales el cartílago se va desgastando. Una de las razones es el trauma repetitivo, eso que tú haces todos los días y repites en determinada postura y en determinada forma. Entonces, una vez nosotros distinguimos qué tipo de dolor, podemos saber la ruta que tomar, porque en ambos requerimos un poco de reposo, ¿verdad? En ambos, tanto dolor inflamatorio como dolor mecánico, pero el dolor mecánico se trata de manera diferente al dolor inflamatorio. Regularmente, el dolor inflamatorio hay que meterse sistémicamente al cuerpo y empezar a mirar por qué el metabolismo está alterado. En cambio, el dolor mecánico regularmente responde ciertas formas de tratamiento osteopáticos, quiroprácticos, fisioterapéuticos, que regularmente lo mejoran. Esos traumas repetitivos los podemos tener en el trabajo, o por ejemplo una caída, va caminando, da un mal paso, se tuerce el pie o se tuerce la rodilla y puede dar lugar a un verdadero dolor articular de origen mecánico. Una vez tenemos esto claro, de que existen estos dos tipos de dolor, y ahorita les hablaba de la parte emocional como tal, que hay que tener muy, muy bien en cuenta, porque cuando hablamos de sistema articular, las personas dicen, ay no, relacionan las emociones más con una gastritis, relacionan más las emociones con el corazón, o lo relacionan con otra cosa, cuando tienen migraña o algo, cuando se les afecta el hígado, y estas cosas lo relacionan más con las emociones, pero no se piensa en el dolor, en la parte osteomuscular del cuerpo, que también se afecta, ¿ok? Cuando nosotros experimentamos esas sensaciones que pueden ser negativas o positivas de acuerdo a la experiencia de vida. Normalmente las emociones obedecen a nuestras propias interpretaciones, a nuestras creencias de vida y a lo que nuestro cerebro recrea. Y vienen de adentro y surgen desde una respuesta corporal. Miren, esta parte de aquí es supremamente importante para comprender por qué las emociones tienen que ver con el sistema articular. Resulta y pasa que cuando yo les hablo de una respuesta articular, hoy sabemos que desde la neurociencia la postura es muy importante, porque el cerebro responde a tu actitud postural. Por allá en los años 80, los doctores Strack y sus colaboradores, miren, hicieron un experimento. ¿Okay? Ellos querían saber cómo recepcionaba el cerebro la sonrisa. Entonces, el experimento consistía en un grupo de estudiantes tenía que leer unas líneas graciosas, en ponerlos así, con el lápiz mordiéndole, y el otro era con el lápiz morderlo con los labios. La actitud facial es diferente. En la una parecía que estuvieran riéndose y en la otra parecía que estuvieran enojados o con una cara diferente a la alegría. ¿Qué encontraron? Que la parte postural, la parte facial, el movimiento de las manos y todo tenía que ver con la respuesta cerebral que se enviaba. Este descubrimiento de la importancia de estar sonriendo, o de por lo menos tener una actitud de sonrisa, hace que tu cerebro cambie muchas cosas allá adentro y envíe quizás notas, entre comillas, neurotransmisores o impulsos que obligan a tu cuerpo a estar mejor. Entonces, teniendo en cuenta eso, se dieron cuenta de eso. Yo les estoy hablando de la cara, pero eso pasa en absolutamente el cuerpo. Esta parte emocional que tiene que ver con una respuesta corporal, porque cuando usted está triste, usted simplemente, usted encoge lleva los hombros hacia adelante, eso se llama antepulsión, baja la cabeza, ¿ok? Y los ojos también tienen una actitud y las comisuras labiales bajan. Si esa actitud de tristeza es transmitida al resto del cuerpo, eso quiere decir que cualquier emoción que tú sientas, llámese tristeza, llámese ira, no sé, llámese sorpresa, llámese amor, llámese miedo, va a ser transmitida en una parte del cuerpo. Ahora, aquí la pregunta va ligada a lo siguiente. Bueno, pero ¿por qué el sistema articular y por qué en algunas personas
experimentan unas cosas del sistema articular y otras no, otras les da gastritis, otras les da la migraña, otras se les afecta el corazoncito. Eso depende. ¿Por qué depende? Porque tú eres un ser único, individual, y tu cuerpo elige el sistema el cual esa emoción que estás presentando va a expresarse en la parte del cuerpo. Ahorita les menciono, toda sensación de frustración tiene que ver con el sistema articular en general. La primera emoción que uno mira es frustración y la otra es la sensación de no ser valorado. ¿Okay? Cuando usted experimenta sensaciones de que todo el tiempo, valorado en general, ojo, le estoy hablando del sistema articular en general, de todo el sistema articular. La primera pregunta que yo hago cuando una persona que le duele la mano o le duele el codo y es un dolor constante y repetitivo y bueno, lo primero que le pregunto es, ¿quién en tu mundo no te valora? Porque tú puedes querer sentir valoración de tus papás, de tus abuelos, de tu entorno laboral, es más, de tu mejor amigo que no lo hace, que no valora. Entonces, aquí hay algo importante. Me duele la articulación. Listo. ¿Está inflamada o no está inflamada? ¿Es un dolor mecánico o no? ¿Qué hacer? ¿Cómo me estoy sintiendo en esos momentos de mi vida? ¿Qué estoy pasando? ¿Me estoy sintiendo que estoy realmente valorada? Esa es la primera pregunta obligatoria en el sistema articular en general. Bueno, ¿y por qué surge todo esto? Normalmente este tipo de cosas surgen y se presentan en el sistema, en cualquier sistema del cuerpo, en este caso en el articular, es porque no botamos nuestras expresiones, o sea, en pocas palabras, no le echamos el agua sucia o el madrazo o lo que sea con todo respeto se los digo, en el momento que hay que decirlo. De pronto tenemos eventos del pasado acumulados que no hemos podido decantar, de pronto en el caso del sistema articular, tú creciste en un hogar en donde de pronto tenías un hermano, una hermana, un primo, qué sé yo, que era el centro de atracción y tú te sentías menos que él, nunca fuiste valorado por tu núcleo familiar. Y eso hace que de pronto, cuando se es adulto, cuando se es mayor, se empiecen a generar ese tipo de sentimientos que se meten en un espaciecito. Hace muchos años uno de mis maestros, él les dice concreción del dolor. ¿Cómo yo llego a esto y a darle tanta importancia a la emoción? Hace muchos años, yo soy osteópata. Yo tenía un paciente, le estoy hablando hace como 15 años, en los primeros años de mi labor como osteópata. Yo tenía la mano en una articulación que se llama sacroiliaca, está por detrás, es la que está cerquita a la zona lumbar. Este hombre lo llaman por teléfono y cuando lo llaman por teléfono le dice que pasó un evento en su empresa porque él es constructor, que se cayó un trabajador y el trabajador pues lamentablemente perdió su vida. Este hombre se contrajo tanto la zona lumbar que yo no le pude seguir haciendo nada porque la emocionalidad de lo que estaba viendo en el momento, yo dije, oh, aquí hay algo. Eso fue un impacto emocional. Ahí fue cuando empecé a atar cabos de decir, oye, pero esta señora que le duele la rodilla, ok, tiene una radiografía casi que normal, que no me explico el dolor, ya le he hecho de todo, ya le he hecho las preguntas pertinentes con respecto al metabolismo, no tiene ácido úrico, no tiene un RATs que mide la artritis, no tiene anticuerpos que son la parte inmunológica, porque cuando en la parte médica a uno no se le queda el paciente que sana, se le queda el paciente que no sale adelante. Y tú dices, aquí hay algo que ella no ha expresado. Y bueno, ahorita les menciono algunas de las emociones relacionadas con cada articulación, aunque de antemano le digo que esto no es totalmente tajante. ¿Por qué? Porque usted es diferente. ¿Por qué? Porque usted puede expresar una cosa totalmente diferente al vecino teniendo lo mismo. Y recuerden entonces que hace muchos años un señor clasificó las emociones en primarias, en secundarias, y dentro de las primarias mencionaba las emociones contrarias como son el amor, el miedo, el duelo, la ira, y de ahí se desprenden pues otra cosa. Nosotros relacionamos el amor con todo el cuerpo y a nivel cerebral y a nivel de neurociencia, esa sensación de amor o esa sensación placentera de sentir bien o
entre comillas, felicidad, contento, alegría, se refleja mucho en la cara y en las manos. Se dice que el cerebro tiene como una, entre comillas, preferencia de mandar una cantidad de conexiones neuronales receptivas de eso en la cara y en las manos. Entonces, aquí tenemos que el amor se expresa mucho. Miren que muchas veces cuando una persona está enamorada, tiene cara de, ¿qué? De enamorado o que está en enamoramiento. Y los gestos de las manos también transmiten tu emocionalidad. Pero hay unos órganos que tienen que ver con el miedo, por ejemplo, como el corazón y los riñones. La ira tiene que ver en algunas personas cuando están muy rabiosas, le da una migraña tenaz, les da mareo, la lengua se le pone roja, afecta el hígado. Y bueno, y las tristezas y los duelos, pérdidas, tienen que ver con los pulmones, el corazón y la ira. Pero bueno, en el sistema articular muchas veces un duelo te paraliza, no te deja mover, no te saca de la cama. Entonces presentas dolores en todas partes del cuerpo que te impiden dar un paso por esa tristeza o por ese duelo. Vuelvo y digo, esto no es tajante, porque yo he encontrado por algunas relaciones en la práctica clínica que digo, bueno, eso no es como tan así, ¿no? 2 más 2 no son 4. Entonces, cuando uno habla de articulaciones, en general, hay que mirar eso en general. Sistema articular es valoración. Pero también tiene que ver con la resistencia, la rigidez de ciertos pensamientos. Las articulaciones tienen que ser elásticas. Y cuando tú te empecinas en una rigidez de vida, en una rigidez, el movimiento no se hace como debe ser. También existe algo dentro del sistema articular, y especialmente en la rodilla, es el miedo a tomar un paso que te obliga a estar adelante. Entonces, ¿qué pasa? Me vuelvo incapaz de moverme porque no quiero dar ese paso en la vida, porque no me quiero mudar de Colombia, por ejemplo, o porque no me quiero ir para, no sé, te necesita alguien en tu vida, el jefe o no sé quién, y tú no lo quieres hacer y tienes miedo de ir, tienes miedo de dar el paso y de pronto, pum, te paralizas, te da un dolor articular que no te deja mover. Y la otra es esa mentalidad rígida que se puede tener, que nos dificulta a cierto tipo de seres humanos muy tamásicos de hacer cambios. Dificultad en cambiar de dirección también tiene que ver con el sistema articular. Otra cosa es la incapacidad para expresar la espontaneidad de lo que sientes, sacar la garra desde adentro y decirla plana, clara y rajada, en pocas palabras. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de las articulaciones que no se mueven, nos toca replegarnos en sí mismos, de pronto porque me cansé de hacer lo que estoy haciendo, o de pronto, por ejemplo, cuando estoy haciendo lo que no quiero hacer, ¿okay? O lo que de pronto ya yo no quiero ser responsable de eso, piensen en los hombros, ¿okay? Aunque en algunos textos uno encuentra que los hombros son tío y tía, de pronto las molestias en las caderas, en las rodillas, en general, pies, en los miembros inferiores, tienen que ver con que yo no quiero seguir viviendo dificultades en mi vida y que quisiera fijar mi atención de pronto en un solo lugar y olvidarme del mundo. Esos son como generalidades de ciertos momentos emocionales que pueden estar pasando y puede estar relacionada con el sistema articular. Es simplemente que lo identifiques. Ahora, esto no es una camisa, esto no es una ecuación. Es simplemente algunas relaciones que se han encontrado a lo largo de la historia con el sistema articular. Entonces, hay aspectos de la vida, y esto sí yo lo he visto mucho, y es la inflexibilidad con uno mismo. Tiene que ver de mi grado de percepción, de mi grado de mando y de mi grado de control. Entonces, cuando ya estoy al borde de eso, me duele alguna parte articular. Ahora, no quiero que sepan que no quiero aislar el metabolismo, porque cuando duelen las articulaciones hay que mirar el metabolismo. Miren, yo aprendí toda la parte. Las articulaciones a mí me han llevado, por eso las amo tanto, a buscar otros aspectos, porque normalmente llega el paciente con dolor articular y está gordito, ¿okay? Tiene sus kilitos de más y resulta y pasa que estadísticamente la principal causa de artrosis en el mundo es el sobrepeso. Entonces me toca pensar
metabólicamente qué puedo hacer por él, pero también puedo pensar que se está tragando todas las emociones y tiene como consecuencia que la articulación le duela. Entonces, es mirar al ser. Lo que quiero transmitirle es que desde el sistema articular también se puede llegar al resto del cuerpo y mirar quién es flexible, quién no, y cómo se produce eso en su metabolismo y en todo, absolutamente toda su cosmogonía. Yo les puedo hablar de algunas, por ejemplo, relaciones. Vamos a hablar de la columna. A algunas personas les duele la columna cervical, les duele el cuello, les molesta. Puede ser un dolor mecánico. Pronto están escribiendo mucho en la computadora. Ojo, aquí viene la parte ergonómica, testeando mucho. Ahora hay muchas tendinitis, ¿ok? Por el testeo en el celular y por mantener, y me levanto, por mantener la cabeza en esta manera. Eso hace que mi columna cervical mantenga una flexión anterior y estas vértebras empiecen a ponerse en una posición diferente y empiecen a doler. ¿Ok? Pero resulta y pasa que usted siente dolor, pero no tiene esos traumas, en fin. Ahí hay que mirar esa cantidad de maraña mental, es muy cervical, muchas ideas en la cabeza, el miedo al expresarse, el miedo a perder a los seres queridos, de pronto la culpabilidad, la cólera y la manera como me proyecto el mundo, mi imagen, eso es cervical. Pero debajo de las cervicales vamos a encontrar unas vértebras, estas son 7, las siguientes son 12, son las vértebras que están a nivel torácico, que también se llaman vértebras dorsales. Entonces, esa es mi relación con las personas. Y la relación con las emociones de cuánto amo a las personas que me rodean. Okay. A veces se bloquea mucho en ese aspecto la D4 con la D5 o la T4 con la D5 y produce un dolor o un mico literalmente aquí en la espalda atrás. ¿Usted sabe dónde está el omoplato? La paleta, ¿qué es esto? ¿Ok? Que es este que está aquí por debajito y hacia el centro se produce una molestia y usted se va a mover y no puede y tiene la vértebra bloqueada. Pero además de eso, hay que mirar también cómo está la relación de mi vida con las personas que amo. Esto sí tiene que ver con el amor, sobre todo la de 4 y la de 5, que también se relacionan con la parte cardíaca, ya a nivel estructural. Entonces, si nuestro cuerpo se bloquea, la energía baja. Si nuestro cuerpo se bloquea, nos allantamos. Miren, yo no sé por qué se me olvida tanto el nombre de esta científica de las posturas de poder. Discúlpenme que no me acuerdo el nombre de la señora. Amy se llama. Esta señora ha escrito unos libros y habla de las posturas corporales que dan fuerza y que dan poder. Si alguna vez vuelven, señores de Cuanta, a hacer esto presencial, por favor, les pido que me inviten para enseñar las posturas de poder a las personas que eso necesita corregirlas en el acto y aquí no los veo, así de sencillo. Pero ella hizo una investigación y se dio cuenta que ciertas posiciones, aquí les doy la primera, la de elevar los brazos en señal de victoria, hace, por ejemplo, que ciertas hormonas como los andrógenos o como las hormonas de la alegría empiecen a subir. Entonces, la postura se influye. Mira, esto es maravilloso. Hay muchos estudios en estos momentos a nivel de neurociencia que dicen que la primera señal lo tiene la estructura. Y lo que yo estudié como osteópata, la primera ley de la osteopatía es que la estructura gobierna la función. Y si mi estructura, que hacen parte los músculos, que hacen parte los ligamentos y hacen parte todos los sistemas del cuerpo, ok, mi estructura está bien, la función se va a hacer bien. Es tan importante el movimiento, es tan importante la postura, es tan importante mantenerse y moverse como comer, ¿ok? Entrenarse como comer. Todo en esta vida se entrena, absolutamente todo. Todo. Entonces, y todo es disciplina. Ahora, y en cuestión del ejercicio, hombre, uno no necesita estar metido en un gimnasio 2 y 4 horas, porque por lo menos yo no soy maratonista ni nada de esas cosas. Yo le digo a las personas, lo que vaya a hacer, hágalo, pero hágalo todos los días. Los 10, los 15, los 20, los 40 minutos que usted le quiera dedicar a su cuerpo, hágalo todos los días y hágalo con conciencia. Bueno, ya me dispersé, pero bueno, vuelvo a colación a las vértebras dorsales y torácicas. En las vértebras torácicas también expresan, por ejemplo, la vértebra torácica 1, el miedo a la muerte,
La 2 tiene que ver con ese miedo a morir ahogado, la vértebra 3 con la fobia, y hay vértebras, por ejemplo, como la 7 y como la 8 que tiene que ver con el odio y los celos, ¿ok? Yo a veces a veces encuentro esa emoción, a veces no, porque cuando se recibe entrenamiento en eso, tú le empiezas a meterte en la vida del paciente, como digo yo, a meterle al rancho y pregunto, ¿qué tan celoso eres o qué tan celosa eres? ¿O cómo manejas tu relación de pareja? ¿Okay? En ese sentido de la territorialidad, ¿ok? Y me doy cuenta que a veces sí y a veces no. Aquí lo importante es que tú, si te duele una articulación, sepas reconocer el momento de vida que estás viviendo y decir, qué siento y cómo relaciono yo esto en este momento de vida. Entonces, la T8 tiene que ver con el miedo al fracaso, la T9 con el abandono, la T12 cuando somos demasiado perfeccionistas. Me falta la T10 que tiene que ver con la pérdida del territorio. Viene una zona que a mí me gusta mucho, ¿ok? Porque los pacientes consultan mucho por ese tipo de dolor y es la zona lumbar. La zona lumbar está compuesta por 5 vértebras. En esa zona lumbar ahí están las inseguridades, ¿okay? La traición, el rechazo, por ejemplo, cuando hay rechazo en la sexualidad, cuando tu compañero, compañera, tu pareja en general te rechaza. Y la otra que es bien interesante, que se llama exceso de responsabilidad. Por lo tanto, cuando tú, dama o señor, o tú eres jefe de una manada, o eres quien lleva la batuta de tu hogar, en momentos puedes sentirte con exceso de responsabilidad y ese exceso de responsabilidad te da lugar a dolor lumbar y de pronto ese dolor lumbar, mézclale la mala postura, mézclale las cadenas funcionales y lesionales que te mantienen torcido cuando estás trabajando, hace que el disco intervertebral se mueva y aparezca una protrusión y después, y bueno, como consecuencia una hernia discal. ¿Por qué? Porque estamos en un exceso de responsabilidad. Sentimos que cargamos no solamente a los hijos, sino a la mamá, al papá, al mundo, a la empresa, a mis amigos. Ok, porque tenemos ese tipo de personalidad. Tener esa personalidad no es malo. El lío es cómo manejarla, ¿no? Y ese es nuestro desafío de vida, cómo aprender de esa situación de vida. Entonces tenemos que la lumbar tiene exceso de responsabilidad. Y en algunos textos no médicos, ok, he encontrado en textos diferentes a textos médicos y a textos de esta parte emocional que la lumbar tiene que ver con las inseguridades con el dinero. Mejor dicho, cuando tú no tienes plata, ahí aparece el bendito dolor lumbar. Cuando tu piso económico, cuando tus ingresos económicos bajan, cuando tú dices, Dios mío, estoy al ras o este mes no puedo pagar X cosas, de pronto sientes una molestia lumbar. Tiene que ver con eso, hay una relación con eso. El dolor lumbar es una de las causas de dolores articulares más comunes y normalmente, y lo más común es que sea de origen mecánico, de origen de desgaste de la vértebra como tal, o de un movimiento del disco, de una herniación o de una protrusión del disco intervertebral. Pero cuando tenga el dolor lumbar, hay que mirar el bolsillo a ver cómo está, a ver qué tanto exceso de responsabilidad tengo. Si de pronto en la noche querías sentirte con seguridad y de pronto encuentras que el piso te lo cambiaron a nivel, en todo sentido, y lo que empiezas a experimentar es inseguridad. Y es un dolor muy común porque en algún momento la gran mayoría de los adultos hemos sentido exceso de responsabilidad. La gran mayoría de los adultos hemos sentido que el piso económico se fue. Alguna vez hemos sido rechazados sexualmente en un porcentaje de personas. Y por eso es que yo digo, bueno, dolor lumbar, listo, ¿qué hay que mirar aquí? Tengo que mirar la estructura nada más, tengo que mirar que tiene un bloqueo articular lumbar o tengo que meterme en el rancho de esta persona para poder sacarlo y llegar a cero dolor, o el desgaste articular es tanto que toca hacer un procedimiento para nutrir el disco intervertebral o ofrecerle otro tipo de tratamiento diferente a una manipulación vertebral. Entonces, aquí hay muchas preguntas que se pueden generar en este escenario de los dolores. Bueno, cuando una persona no se suelta, ok, tiene que ver, cuando digo no soltarse es
que siempre está bajo influencia de alguien. Tiene que ver, debajo de la lumbar hay un huesecito que se llama el sacro. Tiene que ver con que siempre está bajo la influencia de alguien, bajo la temática de alguien, bajo la estructura de alguien. Y normalmente se aferran a cosas que ya no están. Entonces, para hablarles en general, la columna vertebral como tal también tiene sus relaciones con otros órganos, ¿no? Nosotros, por decirles algo, en la cervical están los ojos, la nariz, la garganta, la piel de la cara, y por decirles algo, en la cervical también una relación con la tiroide, con la boca, con la faringe, con las manos. Por hablarles en general, las vértebras dorsales también se relacionan con los riñones, con el páncreas, con el estómago, en fin. Y las lumbares con todos los genitales, con todo lo que tiene que ver órganos genitales y la próstata, con las piernas, con las rodillas, y las vértebras sacras con los órganos sexuales. Entonces, esto también tiene una relación que es que básicamente en la parte superior está el manejo de la energía, en la parte media, en tórax, está el manejo de las emociones, en la parte de la pelvis está el sostenimiento y por debajo el control, la seguridad y los deseos que podemos experimentar y que podemos tener. Bueno, esta articulación me gusta mucho. Hoy no les traje la columna, la tengo toda desarmadita, reparándose la columna que tengo de modelo, pero esta articulación sí que molesta. Esta es la articulación de las rodillas y molesta, y a veces uno manda examen y no le encuentra nada, ¿ok? Y la disfunción articular que tiene que ver con la rodilla desde el punto de vista emocional tiene que ver con la interrogación sobre la existencia de tu vida. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué voy a hacer? Y si tengo que tomar un camino diferente, tengo que tomar un paso diferente, entonces ella se traba, se tranca. Vuelvo y repito, esta es la tercera vez que lo digo, no siempre es así, porque cada ser humano es diferente. Esto es una relación sacada de la literatura, ¿ok? Pero algunos pacientes que no quieren dar un paso, de pronto les da gastritis, y es aceptado. O que no quieren que los vean, les da dolor articular y no un rash en pie. Entonces las emociones dependen de cada uno de nosotros. Bueno, y los pies y los tobillos tienen que ver con la dificultad para cambiar los parámetros de mi vida, ¿ok? El cambio de mi camino como tal. No el paso que voy a dar, no el primer paso para lanzarme al vacío, sino el apoyo, la estabilidad y eso que de pronto un día, ok, yo tengo un trabajo, estoy haciendo esto y de pronto un día me toca cambiarlo, de pronto estabas trabajando, ok, y yo he encontrado tendinitis a nivel del Aquiles y cosas así en el tobillo, por ejemplo, en ciertas personas, las mujeres embarazadas tienen al bebé, cambian de trabajo, no pueden volver al trabajo, eligen criarlos y ¡pum!, de pronto les aparece eso. Y toca indagarles en ese tema netamente emocional. Bueno, y los deditos tienen que ver en muchas veces cómo acumulamos los problemas o dónde queremos acumular esos problemas. Y la soledad tiene que ver también con las patologías de los dedos de los pies o de las manos. Bueno, se dice que la cadera tiene que ver con mi relación con mami y con mi relación con papá. Regularmente la derecha es papi y la izquierda es mami. Ahora, vuelvo y les digo, no siempre es tan tajante, no siempre va direccionado como lo dice el libro. Los hombros tienen que ver con los tíos y con los hermanos y en algunos casos con la pareja, dependiendo de la situación y también con la voluntad de hacer lo que queremos hacer, pero no lo podemos hacer. Bueno, muchas patologías de hombro, ¿no? Está la artritis, las tendinitis, el manguito rotador, el hombro congelado. Los codos dicen que tienen que ver con los conflictos familiares dentro de la casa, ¿ok? De no tener el pecho suficiente para afrontar los conflictos familiares dentro de la casa. Eso es la relación con los codos. Existen varios segmentos en la columna, por ejemplo, que acá es la carga, la responsabilidad por exceso, aquí en esta zona, bajando el cuello y aquí en esta zona.
Más abajito, que tiene que ver con las relaciones familiares, son las responsabilidades por culpa a nivel de dorsales. Y bajando hay responsabilidades por rabia. Y bajando son responsabilidades que tienen que ver con que asumo esta responsabilidad por el miedo a. Por ejemplo, asumo este trabajo porque me da miedo no poder seguir produciéndose la lumbar y este trabajo, aunque sea lo que no me guste, es lo que va a permitirme tener cómo sobrevivir. Entonces, bajo ese tipo de parámetros que les estoy contando, existe una relación emocional bastante fuerte. Y quiero recordarles, hay un doctor en Estados Unidos que se llama el doctor Lipton. Él tiene varios libros. Hay uno que me leí hace muchos años y él dice lo siguiente. Él dice, no son las hormonas, ni los neurotransmisores, ni la genética que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias, nuestras emociones. Entonces, aquí va lo que les quiero transmitir, y es que cada emoción está relacionada, pero cuando te duela una articulación, a partir de este momento, mira tu momento de vida. Si tienes una emoción que vivir, el primer paso es sentirla, ¿ok? Y vivirla al máximo. Tienes miedo, siente el miedo. Tienes rabia, siente la rabia. Tienes tristeza, llora lo que quieras llorar. Siéntela, vívela, experiméntala y suéltala. Porque si no se experimenta, se guarda. Bueno, y guardarse en el sistema articular es chévere, ¿ok? Te puede ir a urgencia, pero bueno, los riesgos de que trasciendas hacia otro plano son menos que si se queda en el corazón o si se queda en otro órgano o si hay neoformaciones de tumores o algo, ¿verdad? Pero hoy mi invitación para ti, que me estás escuchando, es que cuando te duela algo, llámese articulación o no, mira tu momento de vida, respira profundo, busques la manera de centrarte, de sentir la emoción, de buscar maneras de cómo meditar, de cómo tener una alimentación saludable y de cómo moverte, cómo estirarte, cómo hacer ejercicio, cómo llegas a un punto de equilibrio. Ojo, el punto de equilibrio no es no sentir, porque el día que no sintamos y no nos movamos estamos muertos. El punto de equilibrio es vivir ese momento de vida especial, bonito, adecuado, que te permita realmente ser tú, ¿sí? Aceptar los desafíos del día a día. La siguiente invitación tiene que ver con la sonrisa. Miren cómo el cerebro recepciona la sonrisa. Hay que estar sonriendo para mandarle la señal al cerebro que por lo menos produzca lo que tenga que producir a nivel hormonal, ¿no? Entonces, recuerden lo siguiente, que cuando tú haces ejercicio, la serotonina se eleva y te da alegría. Cuando tú duermes profundamente y plácidamente, tú tienes una dopamina chévere. Cuando tú quieres tener las endorfinas altas, que también te producen una sonrisa, eso se hace cuando tú te mueves, cuando tú bailas, cuando tú cantas. Y si quieres tener otro tipo de sensaciones en el cuerpo, como elevar la hormona oxitocina, las caricias, los besos y la sonrisa elevan la oxitocina. Bueno, yo estoy hablando mucho ya, espero las preguntas, espero que esta información sea bonita para ustedes. De pronto me salté algunos ítems que tenía preparado, pero aquí estoy para ustedes, los leo. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a dar espacio a las preguntas de nuestros asistentes. Entonces, demos inicio a las preguntas. Pregunta la señora Marta. En adultos mayores, ¿cuándo se dice que sus dolores articulares son por desgastes? ¿Qué se puede hacer? Bueno, el desgaste articular, ok. Primero, la emoción, hay que buscar cómo te valoras. Ok, empezando ahí. La primera persona que hay que valorarse eres tú, mi corazón. Si tú te valoras, el resto del universo te valorará. En cuanto a lo emocional. En cuanto a la estructura, hay que mirar el origen de esa artrosis. ¿Okay? Si se desgastó el cartílago, hay varios caminos. Hay un camino que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con la homeopatía, que tiene que ver con ciertas cosas que tu sistema articular requiere para formar cartílago, si todavía hay una línea de cartílago, porque hay que ser claros con eso.
Otra cosa es el ejercicio, el movimiento, y lo otro, si tienes sobrepeso, bajar de peso, porque tienes un desgaste articular. Y un desgaste articular es artrosis. Si hay dolor, hay que manejar el peso, ¿ok? Y trabajar la mente. Miren, hay un estudio bien bonito, chanfle, yo tengo dificultad para acordarme el nombre de estos señores que hacen estos estudios, ustedes me disculpan, por favor. Cogieron a un grupo de personas, ¿okay?, que tenían dificultades en caminar. ¿Por qué? Porque les dolía por artrosis. Les dolía por artrosis. Entonces, ¿qué pasa? Que en la marcha ya no aguantaban más. Entonces los pusieron a meditar y a concentrarse en la zona articular y hacer los movimientos de la caminata y hacer los movimientos y los ejercicios que tenían que ver con esa articulación. Y oh sorpresa, la articulación empezó a mejorar. Entonces, eso desde el punto de vista emocional, la estructura, si no te puedes mover por ahora, pues hay que hacerlo mentalmente, y si te puedes mover, pues hazlo, ten una alimentación adecuada para el sistema articular. Miren, a mí cuando van donde me, pero es que yo fui donde la osteópata y vino y me bajó el azúcar y vino y se metió se metió con el pan y se metió con esto, y yo seguramente, si yo te quito el azúcar blanca, es porque hay una reacción bioquímica en donde el azúcar blanca, por ejemplo, tiene un radical que tiene que ver con la matriz de formación de cartílago que los afecta. Y les digo, no consuman azúcar blanca, ni tampoco los que imitan el azúcar. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos que hay que mirar. Miramos la emoción, miramos la estructura como tal, a ver qué aguanta. Y bueno, y si está muy desgastadita, existen procedimientos en los cuales hay una solución para que el cartílago empiece a regenerar. Si hay todavía línea de cartílago, soy clara con eso. Se colocan una cosa que se llaman factores autólogos. ¿Dónde hay más preguntas? Pude responder la pregunta, espero haberte respondido adecuadamente. Bueno, la señora Carmen pregunta, las personas que tenemos artrosis de rodilla, que ya no tenemos cartílago, ¿también está unido a las emociones? Seguramente estuviste en un proceso largo unido a las emociones. Es que en el cuerpo no aparece nada aislado. ¿Ok? Hoy sabemos, sabemos como tal, Carmen, que la primera sensación emocional que recepciona el cerebro está dentro del cuerpo. Probablemente lleva mucho tiempo con eso. Y llega un momento en que cuando ya no hay nada, ya están para reemplazo de rodilla o reemplazo de cadera, porque ya realmente no se puede hacer nada y el dolor es inagotable y realmente hay que usar las herramientas que la medicina nos da. Que una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo poner en práctica todo esto cuando hay mucho estrés laboral y muchas situaciones que dependen de nosotros? Respira. La respiración y la meditación. Ahora, tomando la meditación no es que tú te vas a aislar de tu empresa y te vas a ir, porque si te gusta trabajar como a mí y te gusta la exigencia, no nos cae bien que nos separen del trabajo. Es entrenar al cuerpo, entrenar al cerebro a las situaciones. El cerebro se entrena a manejar las situaciones. Así como tú entrenas el músculo, todo tu cuerpo, tu estómago es susceptible de entrenarlo. Entonces, el primer paso es respirar. Cuando se respira, se toma pausa. Y cuando se respira y en la calma, se toman las mejores decisiones. Por ahí hay una cosa en el I Ching que dice, mientras la tormenta está, no vayas a salir. ¿Okay? Espera que baja la tormenta y entra. ¿Okay? Y si ese estrés laboral es tanto, y hacer cosas que te pongan contenta y meditar. Ese es meditar y el ejercicio, meditación y ejercicio. Ahí está la respuesta a todo, meditación y ejercicio. Y meditar no es sentarse en loto y no es hacer unas posturas que mucha gente no las pueden hacer. Uno debe hacer de su vida un acto meditativo. Meditar es quedarse quieto, si sea 5 minutos, es respirar, es tranquilizarse, mirar el pasto alrededor de tu ventana o mirar la sonrisa de tu hijo. Y el otro ejercicio que quiero que hagas es el siguiente, se llama sonreír, porque cuando esté lo que esté pasando en la vida tuya, enciérrate, ve a un baño y en vez de llorar, mándale la señal del cerebro, muévete el lápiz en la boca para que el cerebro crea que estás sonriendo, porque la
la expresión corporal de tu cuerpo cuando te enojas por el estrés laboral, cuando eres un ser que responde a, por ejemplo, no sé yo, eres comercial y vendes carros, por ejemplo, y tienes que vender 40 carros y la situación del país no está para vender carros y no los vendes, te vas a frustrar. Pero entonces, la tarea que te pongo hoy, y lo vas a hacer todos los días, la situación en que estés en tu estrés laboral, enciérrate y sonríe. Y otra cosa que puedes hacer es meterte, alzar los brazos en forma de victoria. Y la otra es rugir como un león, pero no lo vayas a hacer en una junta directiva porque no creo que se pueda armar un problema. Métete al baño y hazlo, porque estas posturas cambian la polaridad, te elevan los andrógenos, que son las hormonas que calman el cuerpo y son las que hacen tomar mejores elecciones y te elevan ciertos esquemas neurosensoriales que hacen que tu cuerpo mejore y que el cortisol no se te vuelva nada en el cuerpo. Espero haberte respondido de la mejor manera. Bueno, aquí pregunta Olga. ¿Es posible prevenir la artrosis o al menos revertir la artrosis o al menos controlarla? Un gran maestro mío decía, depende y a veces. Depende y a veces. Normalmente los hábitos de vida saludable, pues, te hacen que primero no estés con sobrepeso y ya quitas uno de los principales factores. Segundo, hay que mirar tu estructura, porque, por ejemplo, les voy a hablar castizo. Si una persona es rodilludo aparcado, ok, esa persona que tiene las rodillas así, ok, esas personas nacen con una disfunción anatómica que probablemente se les desgaste más la rodilla que cualquier otra persona en la estructura, o aquel personaje que sufrió displasia de cadera, lo más probable en que en sus 27, 28, 30, 30 y pico ya tenga artrosis de cadera. ¿Es posible prevenirla? Claro que sí. Alimentación, ejercicio y amarte, valorarte, es la manera de proteger las articulaciones. Entre más te valores sin afectar los egos de los demás, mejor estarán tus articulaciones. Pero sí es posible prevenir cualquier cosa del cuerpo, es posible prevenirla. Ahora, existen unas variables no medibles, por ejemplo, qué tú traes en tus creencias, qué tú traes de tu árbol familiar, qué viniste a decantar en esta vida, que no son medibles en ciertos, o sea, que no se pueden medir. Porque muchas personas dicen, doctora, yo hago ejercicio, doctora, yo hago esto, tengo una relación linda con mi familia, yo no tengo problemas de ningún estilo, tampoco tengo... Entonces uno empieza a mirar y, oh, Dios santo, encuentra un árbol familiar cargado que se va a limpiar a través de ahí. Entonces hay muchos factores que pueden estar jugando esos escenarios, pero sí se puede prevenir. Pregunta Beatriz, si la mayoría de los dolores articulares se dan en el lado derecho del cuerpo, ¿a qué puede deberse? Depende bajo qué filosofía lo mires, ¿ok? Porque en una filosofía el derecho es la madre, ¿ok? Y en la otra filosofía el derecho es el padre. Ahí quien hace como la disyuntiva de qué es lo que es cómo es tu relación con mami, o cómo es tu relación con papi, o con tus abuelos. Ahí la disyuntiva la tiene el paciente. Porque cuando uno lee los griegos es una cosa y cuando lee los chinos es otra. Pregunta Gladys, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Artritis es inflamación. Entonces, una artritis lleva consigo la inflamación articular. La articulación puede estar enrojecida y muy hinchada. La artrosis es del desgaste del cartílago articular. Normalmente, la vía de una artritis, normalmente son infecciones inmunológicas, metabólicas. En cambio, la artrosis se debe a traumas repetitivos, a una caída o a una condición como la que mencioné ahorita de la displasia de cadera o a condiciones de la estructura como tal que se va desgastando. Pregunta, si reconozco mi problema emocional, ¿hay posibilidades de que mi dolor articular desaparezca? Es posible, dependiendo qué tanta fuerza tiene esa emocionalidad en la persona, pero depende de cada ser humano y depende cómo está la estructura. Porque yo no puedo pretender, por ejemplo, que yo esté viendo, sí, la señora tiene una frustración porque los hijos se fueron y ella no puede viajar, porque está sometida aquí en Colombia, en fin, le negaron la visa, bla, 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 bla. Pero entonces tiene una frustración, yo le miro la rodilla y cuando veo la rodilla no tiene cartílago. Yo también debo ser como coherente en ese paso, ¿no?
porque claro que hay dolor, cuando ya la estructura está desgastada, está demasiado afectada, pues obviamente que pensar diferente te ayuda, pero hay que meterle la mano a la estructura, no. Pregunta Paola, ¿se puede presentar artrosis sin tener sobrepeso? Sí, por trauma repetitivo. Patricia pregunta, ¿cuál es la causa de la hernia inguinal? No hay pertinencia del tema, pero la hernia inguinal es una debilidad de la pared abdominal a nivel de la ingle. Miren, una hernia es algo que sale, ok, para afuera. Eso es lo que es una hernia. Si tú tienes una tela aquí, ¿verdad? Y sale afuera, eso es una hernia. Y si es a nivel inguinal, es la debilidad de la pared a nivel de la zona inguinal que hace que las estructuras que están allí protruyan o salgan. Entonces se arma un huequito. Y si ese huequito se aprisiona, es lo que llaman estrangulación de la hernia y es una urgencia. Si es una hernia inguinal. Si es una hernia discal, es diferente. Las hernias discales, nosotros en la columna vertebral tenemos lo siguiente, tenemos vértebra y tenemos un disco. Normalmente, si nosotros manejamos mala postura, no hacemos ejercicio, tenemos barriguita demasiada, o sea, rayando en barriga de embarazada o barriga de otro tipo de ingesta, hace que tu cuerpo cambie la curvatura normal. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de una hernia discal lumbar. Si tu curvatura aumenta, haces que se abra un poquito los discos, las vértebras y el disco salga, protruya. Eso es en el caso de una hernia discal. O todo el tiempo estás torcido, todo el tiempo estás trabajando y estás así. Resulta pasa que tu columna tiene que tener una ergonomía. Entonces está vértebra a vértebra, está disco. Entonces, ¿qué pasa con este disco? Sale. Y si sale, por ahí salen las raíces nerviosas, entonces le pega a la raíz nerviosa. Y si ese disco, por ejemplo, es el E5-S1, le va a pegar a la raíz nerviosa que tiene que ver con el nervio que baja por la nalga y que baja por toda la pierna al final, que se llama el nervio ciático. Por eso es que se forma la ciática. Esa es una de las causas de la ciática, porque hay otras, ¿ok? Si es una hernia discal, que es diferente a la hernia inguinal. Pregunta Álvaro, ¿a qué se debe la escoliosis? La escoliosis tiene diferentes tipos de causas. Es la causa genética y está la causa postural. Las más fuertes son las causas genéticas, las que llegan a cirugía porque naces. Una escoliosis técnicamente se define como la deformidad en las 3 dimensiones de la columna vertebral. La columna vertebral tiene unas curvas normales. Por ejemplo, en la cervical hace una lordosis, en la dorsal hace una cifosis, en la lumbar hace una lordosis. Cuando estas curvas no están bien o están aumentadas o están echadas hacia un lado, a eso se le llama escoliosis. Y las causas pueden ser genéticas, nacen así, posturales, las más comunes son las posturales, son los pelados que desde la adolescencia, desde niños le está diciendo, niño, siéntate bien y no se sientan bien y terminan con la deformidad de la columna. Ahora, cuando tú lees los textos de medicina, dicen que la escoliosis es idiopática, no se le sabe la causa. Ok, gracias. Veo pues por parte de los asistentes muchas preguntas como muy específicas, entonces sí quiero recordarles que los contactos, los números de contacto de la doctora y los contactos de la doctora están aquí en pantalla si es que ustedes necesitan una consulta más específica. Pregunta Fairley, ¿cómo hacer para mejorar la curvatura normal de la columna? Ejercicio. Ahora, es una pregunta muy general, porque hay que mirar qué curvatura quieres mejorar. Y eso sí necesita específicamente mirar cuál es la curvatura que se va a mejorar, dónde se va a hacer el fortalecimiento. Y eso un buen fisioterapeuta entrenado te lo puede hacer. Cómo mejorar las curvas, teniendo el conocimiento de cómo estás. ¿Por qué? Porque en el caso de la escoliosis, por ejemplo, si tú tienes una escoliosis de convexidad dorsal alta, es diferente a tratar una escoliosis de convexidad lumbar. O sea, es un mundo, digamos, es un mundo grandísimo. Y darte un ejercicio específico amerita conocer muy bien el caso, pero sí se pueden mejorar, claro que sí. Hay algo muy importante que tú sí puedes hacer, dependiendo de cómo está tu estado físico. Hay una cosa que alinea la columna, pero es
en la barra, colgarte de la barra es un ejercicio bien interesante, ¿ok? Si puedes con tu cuerpo. ¿Y cómo se hace? Se hace los segundos que tú puedas aguantar en la barra. Uy, nada más pude aguantar 5 segundos, mañana aguanta 6, pero no forzar. Eso es una manera de alinear la columna. Esa sí se puede hacer. Lo que pasa es que yo visualicé como si tuvieras algo y dije, bueno, aquí sí hay algo que les puedo entregar, que no tiene tanto riesgo, porque algunos ejercicios, si la curvatura está de un lado y se fortalece más del otro lado o no se fortalece lo que se debe fortalecer, resulta empeorando la situación. Bueno, doctora, muchísimas gracias por compartir este tiempo y espacio con nosotros. Le agradecemos de parte de Cuanta y de parte de los asistentes.